Regresamos con las noticias de France 24 y El Mundo Ahora. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. El gobierno de Pakistán espera recibir en Islamabad a las delegaciones de Irán y Estados Unidos este viernes para negociaciones de paz. Pero Teherán condiciona su asistencia al cese de los ataques aéreos israelíes sobre el Líbano. Mientras tanto, el paso por el estrecho de Hormuz permanece paralizado. Nuevo ataque contra Líbano. El presidente Joseph Aoun declaró que 13 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en un bombardeo israelí contra un edificio gubernamental en la ciudad sureña de Nabatie. Esto mientras Irán presiona por una tregua y el propio Benjamin Netanyahu se dice dispuesto a negociar. Y Artemis II regresa a la Tierra. Los 4 astronautas que completaron el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo retornarán en la cápsula Orion para amerizar frente a la costa del sur de California. Un proceso con desafíos que les contaremos aquí. Y empezamos con el conflicto de Medio Oriente. A puertas de la 7ª semana desde el inicio de la guerra, tambalean las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Se tiene previsto que a partir de este sábado la capital pakistaní Islamabad sea el escenario del diálogo. Pero el presidente del Parlamento iraní aseguró que Teherán condiciona las negociaciones con Washington a que Israel deje de atacar Líbano como parte del cese del fuego pactado. Veamos el informe de William Gasso. Convertir un frágil cese al fuego en una paz duradera es el difícil objetivo de las negociaciones que deberían empezar mañana en Islamabad entre Estados Unidos e Irán. Antes de despegar en dirección de la capital pakistaní, el vicepresidente J.D. Vance, que lidera la delegación estadounidense, expresó optimismo y advirtió a los iraníes. Creo que será algo positivo, pero ya lo veremos. Como dijo el presidente de Estados Unidos, si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos totalmente dispuestos a tenderles la mano. Si intentan engañarnos, verán que nuestro equipo de negociación no se mostrará muy receptivo. Estados Unidos tiene 2 objetivos principales: que Irán renuncie a su programa de enriquecimiento de uranio con supuestos fines militares y restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes siguen siendo importantes. Teherán quiere mantener su control sobre el concurrido paso marítimo, estableciendo un peaje para los buques que crucen. Líbano, que sufrió intensos bombardeos israelíes y que, según Washington, no está incluido en el acuerdo de cese al fuego pactado con Irán, también es una cuestión complicada. Aún quedan por aplicarse 2 de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones. Estas 2 cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones. Las negociaciones deberían celebrarse en un sector de alta seguridad de Islamabad. Se prevé negociaciones indirectas con el mediador pakistaní encargado del enlace entre ambas delegaciones. Al menos 13 integrantes del personal de seguridad libanés murieron en un bombardeo israelí contra un edificio gubernamental en el sur del país, donde Tel Aviv encabeza una ofensiva terrestre. El mandatario libanés, Joseph Aoun, advirtió que los ataques a sus instituciones no frenarán su derecho a defender la soberanía del país. Un día después de que Benjamin Netanyahu se dijera dispuesto a negociar un cese, que también exige Irán. Y mientras Israel continúa sus letales ataques, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que el país se enfrenta a una crisis de seguridad alimentaria por los efectos de la guerra. En paralelo, en zonas como Tiro y Sidón, se llevaron a cabo algunos funerales de cientos de personas que Tel Aviv mató en los últimos días. Previamente conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Las negociaciones anunciadas en Washington para la próxima semana no han supuesto, por ahora, una pausa en la escalada militar en el Líbano. Esta tarde los bombardeos israelíes se han intensificado de nuevo en distintos puntos del país, especialmente en el sur y en la Bekaa. El ataque más grave se ha registrado en Nabatille contra el edificio del Seray, sede de la administración local y de la seguridad del Estado. Las autoridades libanesas hablan de numerosas víctimas entre las fuerzas de seguridad. Entre los fallecidos habría agentes de policía y personal militar, lo que ha provocado una fuerte reacción institucional. El presidente Joseph Aoun ha trasladado sus condolencias y ha advertido que atacar a las instituciones del Estado no disuadirá al Líbano de proteger su soberanía.
El primer ministro Nawaz Salam ha calificado lo ocurrido de una dolorosa tragedia y ha subrayado que este tipo de ataques refuerzan la determinación de alcanzar lo antes posible un alto el fuego para proteger al país y a la población del sur. Los bombardeos han continuado en el sur del país, en zonas como Beit Jebel, Kafra o Hiam, donde también se han registrado intercambios de fuego transfronterizo. En paralelo, en la Bekaa ha vuelto a ser alcanzado por nuevos ataques aéreos. En este contexto, las expectativas de una pausa en la violencia, ligadas a las conversaciones diplomáticas internacionales, se diluyen sobre el terreno donde la intensidad de los bombardeos se mantiene y el conflicto se extiende a múltiples frentes dentro de todo el país. Los efectos de la guerra iniciada por la administración Trump y el gobierno de Benjamin Netanyahu ya se sienten en los bolsillos de los estadounidenses. En ese país, la inflación anual en marzo fue del 3,3%, después de dar un brinco poco usual frente a febrero de casi un punto porcentual. Es la mayor aceleración de un mes a otro desde mayo de 2022, cuando los precios se dispararon por el estallido de la guerra en Ucrania. El alza de casi 20% anual en los costos de la gasolina fue lo que más contribuyó al repunte. Pasamos ahora a España. Continúan las fricciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu. El primer ministro vetó la participación de los españoles en el Centro de Coordinación Civil-Militar, un organismo creado en 2025 en el sur de Israel bajo la tutela de Estados Unidos para monitorear el alto el fuego en Gaza y gestionar la ayuda humanitaria. Netanyahu dijo que no está dispuesto a tolerar ataques diplomáticos contra su ejército, que él asegura es el más moral del mundo, mientras que Pedro Sánchez ha denunciado genocidio contra palestinas y palestinos y se ha negado a apoyar operaciones contra Irán. Nos cuenta los detalles nuestra corresponsal Marina Colorado. Un tropiezo más en la ya desgastada relación entre los gobiernos de Netanyahu y Sánchez. Este viernes Tel Aviv ha decidido vetar a España de participar en el Centro de Coordinación Civil y Militar, un organismo creado en 2025 bajo tutela de Estados Unidos y con la participación de una veintena de países que monitorean el fragilísimo alto al fuego en Gaza y gestiona la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Tras el anuncio del Ministerio de Exteriores de Israel, que justifica su decisión por la obsesión anti-israelí del gobierno de Pedro Sánchez, palabras textuales, quien ha ido un paso más allá es el primer ministro israelí. En un videomensaje, Benjamin Netanyahu ha acusado a España de atacar al país hebreo y de difamar a los soldados israelíes, a quienes califica como los más morales del mundo. Netanyahu ha hecho alusión de manera implícita a la prohibición de que los aviones de Estados Unidos usen las bases militares o el espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la ofensiva en Irán, y ha insistido en que quien elige atacar a Israel, según dice el primer ministro hebreo, en lugar de a regímenes terroristas, no podrá ser parte del futuro de la región. Califica la postura de España, contraria a la ofensiva en Irán y en Gaza, de guerra diplomática contra Tel Aviv. Este nuevo encontronazo llega un día después de que España anunciara la reapertura de su embajada en Teherán al confirmarse el cese al fuego, una decisión que el ministro de Exteriores israelí Gideon Sa'ar calificó de eterna desgracia. Pedro Sánchez, que inauguraba un foro europeo en Barcelona, hoy ha insistido en que la Unión Europea debería, por coherencia, suspender el acuerdo de asociación con Israel por violar el derecho internacional humanitario. Y por su parte, la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz, ha respondido al anuncio de Netanyahu afirmando que la hostilidad es justificada si es contra criminales de guerra y genocidas. En otros temas, el presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano. Fue la primera visita del mandatario desde el inicio de este pontificado, en el que sucedió al Papa Francisco en mayo del 2025. Se esperaba que ambos líderes abordaran el conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones, en particular para Líbano, país que León XIV visitó en diciembre. Y vienen elecciones clave para Hungría. El domingo, el país de Europa Central renovará su parlamento. Por primera vez en 16 años, el primer ministro Viktor Orbán podría perder los comicios. Ante su eventual derrota, el mandatario ultranacionalista emprendió contra la oposición, a la que acusa de confabularse con servicios secretos extranjeros. ¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Hungría y cómo influyen en Europa? Lo explicamos en el siguiente informe de Samuel Salgado Castro. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat.
külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Caos, presión y descrédito internacional son las acusaciones del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, contra la oposición. A választás előtt. Por primera vez desde hace 16 años, los húngaros están más cerca que nunca de ver otro rostro gobernando este país de Europa Central. Al menos según las encuestas, que ubican a TISA, el partido del opositor Péter Magyar, como favorito en las elecciones parlamentarias. Magyar pasó de ser fiel a Orbán a su peor pesadilla en tan solo 2 años. Señor primer ministro, somos miembros del Club Europeo y Occidental. Aunque usted fantasee con la neutralidad económica, aunque prefiera hablar de un cambio sistémico global en lugar de los problemas reales del pueblo húngaro. Según los analistas, se espera que Magyar, en caso de victoria, adopte una postura más constructiva en sus relaciones con la Unión Europea y la OTAN, tras un enfriamiento en las relaciones entre estas instituciones y Budapest por su acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin. En Bruselas, el principal problema serán los fondos de la UE congelados. Creo que cumplirá con las condiciones del Estado de Derecho, ya que se centran principalmente en hacer más eficientes las compras públicas y más efectivas las medidas anticorrupción. Creo que son objetivos fáciles de alcanzar. Fondos congelados por la Unión Europea que Orbán ha usado como campaña para demonizar al bloque comunitario y reforzar su discurso ultranacionalista. Sin embargo, Magyar mantiene posturas conservadoras y algunas alineadas con el partido Fidesz de Orbán, como el rechazo de la inmigración, y en cuanto a Moscú, Magyar promete una postura pragmática sin dar muchos detalles. La Hungría de Orbán es un campo de pruebas para lo que él llama democracia liberal cristiana, un campo de pruebas en el que la libertad de prensa independiente ha sido restringida, mientras que la migración y los derechos LGBTIQ+ son considerados una amenaza. Y a propósito del regreso de la misión espacial Artemis II, que viajó más lejos de lo que cualquier ser humano en el planeta Tierra, una de las fases más críticas de su retorno es su reincorporación en llamas a la atmósfera terrestre. Esto ya que alcanza una temperatura similar a la mitad de la superficie del Sol. A continuación, los detalles de este crucial momento y de cómo se preparó la misión espacial para ello. Hugo Caro Jiménez nos lo explica. El riesgo de volver a la Tierra luego de hacer historia. Una de las fases más críticas de la misión Artemis II es su reincorporación a la atmósfera terrestre. Tras haber viajado lo más lejos de lo que cualquier ser humano desde el planeta Tierra. Y es que esta bola de fuego dice más que 1000 palabras. El riesgo radica principalmente por la velocidad y la temperatura que alcanza el escudo térmico ubicado en la parte inferior de la cápsula Orión, que se calcula en 40.000 kilómetros por hora, lo que propicia una acumulación extrema de calor de aproximadamente 2.700 grados Celsius, cerca de la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Y aunque el escudo está diseñado para desgastarse por el calor intenso, en la misión Artemis I el desgaste no fue uniforme, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, para Artemis II se ajustó el ángulo de entrada de la cápsula y la forma en la que ésta se reincorporará a la atmósfera. Una vez superada esta etapa, estos 11 paracaídas reducirán aún más la velocidad, un factor clave para el amerizaje y posterior extracción de los astronautas. El sistema de paracaídas, en mi opinión, es uno de los sistemas más importantes de la nave espacial. Desacelera el vehículo desde aproximadamente 350 millas por hora a 24.000 pies hasta aproximadamente 17 millas por hora para un aterrizaje suave para la tripulación en el Océano Pacífico. Pese a la precaución, los temores no desaparecen. Episodios como la tragedia del transbordador espacial Columbia, que en 2003 se desintegró al reingresar a la atmósfera por un daño en su escudo térmico, mantienen encendidas las alarmas. Y finalizamos con información deportiva, porque los favoritos avanzaron a la semifinal del torneo de Montecarlo. A primera hora de la jornada, el número 3 del mundo, Alexander Zverev, venció al brasileño Joao Fonseca, dejando así a Latinoamérica sin representantes. En el segundo partido de la jornada, el italiano Jannik Sinner superó sin problemas al canadiense Félix Auger-Aliassime. Finalmente, el español Carlos Alcaraz venció al kazajo Alexander Bublik y lucha por sostener el número 1 del mundo.
Ampliación de esta y otras noticias en nuestro sitio web france24.com. Eso es todo por el momento y más adelante regreso con ustedes para un nuevo informativo. Buenas tardes.